Hoy despido desde este lugar el mes número 11 de este año 2021. Personalmente necesito que alguien me ayude a entender cómo sigue la historia en Argentina, porque lo que uno hace es lo que marca la diferencia, tanto en lo personal, en lo profesional, en lo institucional, y cuando entro en contacto con quienes me rodean también, porque lo que hago o dejo de hacer impacta en mi casa, en mi familia, en mi barrio, donde vivo, donde trabajo. Quién soy realmente hace la diferencia. Porque esto permite que otros, por lo que yo hago o dejo de hacer, superen, mejoran, crezcan, vivan, disfruten o sean mejores personas. Y en los tiempos que corren en la República Argentina, la honestidad es un regalo muy caro. Así que en tiempos de fiestas no podemos esperarlo de gente barata. En cuestiones de fe, la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Y ser honesto es difícil, pero la libertad que trae vale la pena. Miren, con el paso del tiempo descubrí que en la carrera profesional o política de un individuo, la mentira es rápida, es veloz, pero la verdad, si bien se toma su tiempo, es más perseverante. Yo no puedo apartar de mí este dilema de identidad en la cual nos empujan los propios políticos, ¿no? Políticos que predican un evangelio apócrifo, ponen en ejercicio verdades cambiadas, ocultas, y nos surge el dilema de la identidad país. Yo me preguntaba y te pregunto, ¿qué respondés cuando te preguntan quién sos? ¿Quién eres? Como argentino. Porque no podemos pensar en el destino final de una persona, un país, una empresa, una familia, un ciudadano, sin considerar que su meta o sus logros dependen de los resultados de sus hechos. Miren, Jorge Luis Borges solía decir que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en el que el hombre sabe para siempre quién es. Hay quienes pasan una vida y no se enteran de eso. Y hay quienes, a una muy corta edad, ya sienten ese llamado y esa determinación. Y esta pregunta, llevada a las mesas de diálogo, de consensos, de acuerdos, todas estas palabras que supuestamente deberían ser puntos de encuentros que nos propongan como ciudadanos y también nos lleven en un camino, en una dirección en la cual los resultados sean los esperados. Siguen esperando del presidente de la Nación un plan. Se lo pide el Fondo Monetario Internacional, se lo pide el Congreso, se lo pide la oposición, se lo pide la ciudadanía. Y ahora vamos por un plan plurianual. Lo que no sabemos si va a terminar su gestión y luego va a proponer para su próxima reelección el plan que nunca tuvo. O tal vez el plan que, entre comillas, siempre tuvieron, el que están ejecutando y el que le han mentido a la sociedad. Yo no soy juez, y es más, no quiero ser juez en la República Argentina. Miren, el filósofo y psicólogo William James dijo que cuando dos personas se encuentran, cuando vos, yo o cualquiera, uno se encuentra con alguien, en realidad no es una reunión de dos personas, es una reunión de 6 personas. Y vos me vas a decir, pero si somos 2. Lo que él plantea es que cada uno de nosotros en su personalidad tiene lo que uno piensa que es, lo que cada uno piensa que el otro es y lo que realmente es la realidad. O sea que no podemos simplificar el análisis de la información tomando una sola dimensión, y las noticias de la semana pueden tener múltiples interpretaciones. Por lo que cada uno piensa que sucedió, lo que uno piensa que el otro intentó hacerme creer que sucedió y la realidad, lo que realmente sucedió. Y difícilmente nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, no salgo del asombro de la decisión del Tribunal Oral Federal V, que sobreselló, con voto mayoritario, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a otros 13 imputados por lavado de dinero en las causas Otesur y Los Sauces. No sé. Lo cierto es que la justicia los declaró inocentes sin saber siquiera la ciudadanía que hemos estado durante los últimos años esperando ver
cómo evolucionaba esto que en la cara nos han escupido, que son las imágenes de la aberración, del robo perpetrado y expuesto en sendos programas de televisión. Pero bueno, lo cierto es que la justicia los declaró inocentes sin haber hecho el juicio. Vivimos un momento en el que necesitamos recuperar el sentido de identidad. ¿Quiénes somos? Porque da la sensación que somos todos iguales y no somos todos iguales. En los tiempos que corren, muy a mi pesar, aprendí a respetar incluso a quien mantiene en silencio una verdad cuando está entrampado entre la impotencia y el miedo de expresarla. De expresarla libremente porque está en riesgo su vida. Y no puedo dejar de pensar en Nisman o en Cabezas. Y para quienes no lo hacen por conveniencia, por negocio, si bien la verdad silenciada tiene el precio de Judas, que para quienes no conocen la palabra, terminó colgándose, el que lo entregó a Jesús por 12 monedas, el que lo besó, el que lo traicionó. Terminó traicionándose, ¿saben por qué? Porque no pudo soportar el peso de su conciencia. Lo cierto, amigos, es que la verdad oculta atenta contra la libertad. ¿Cuál es la verdad oculta que tiene Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? No la sabemos. Lo que sabemos es la opresión que sentimos los ciudadanos argentinos cuando nos paramos de cara a la realidad que nos muestran las noticias y la propia dolencia de cada uno. El que perdió un hijo, el que tiene un enfermo, el que no le alcanza el sueldo, el que perdió el laburo. La vida me enseñó con los años que ser honesto no te va a traer muchos amigos, pero siempre te va a traer los correctos. Y yo sé que desde este lugar, en más de una oportunidad, porque me consta que hay gente amiga que se ha sentido molesta por mis palabras, pero que con el paso del tiempo, si yo le pido que hagan memoria, se darán cuenta que mi coherencia es la que aún me sostiene en este lugar. Y es lo que yo creo que define la diferencia, la que hace la diferencia en la República Argentina es quiénes somos, qué hicimos. Y para quienes no lo hacen por conveniencia, también tendrán que dar respuestas. Si no le dan a la sociedad, a su conciencia. Y la conciencia tal vez tiene que ver con el último momento, el momento de partida. Es el último fusible que se apaga cuando una persona está a punto de morir, la conciencia. O sea que hay personas que están postradas en la cama hace años porque no han logrado conectar la realidad o decir esa verdad oculta, y Dios le da la última oportunidad y los tiene ahí postrados. Entonces la conciencia es la luz que abre el camino final y que nos distancia entre la tierra y el cielo, o entre la vida y la muerte. Pero la vida me enseñó con los años que ser honesto no te trae amigos, pero siempre te va a traer los correctos. Haciendo foco en la noticia del mundo agropecuario, podría decir que esta semana tuvimos el avance de los cultivos, la recuperación de la humedad, la caída en el valor de los granos, el temor del mundo ante el rebrote del COVID, la caída del precio o el valor de la hacienda en pie que no se reflejó en las carnicerías, la aprobación del protocolo del trigo transgénico HB4, la discusión demorada de este tema, incluso la suba de los insumos a valores récord con costos por las nubes y la incomprensible política económica y productiva de Argentina. Ahí te resumí todo, que lo vamos a desarrollar. Pero cuando me corro un poco a las noticias como ciudadano de a pie, entre la inseguridad, la liberación de zonas al narcotráfico, el ícono Rosario, algunos barrios de Córdoba que no se quedan atrás, las mezquindades políticas de algunos resucitados dentro de la oposición que ganaron las elecciones y ahora sus mezquindades pueden dividir a la oposición y sumirnos más en un rincón. ¿Qué decir de Diego Maradona? ¿Qué decir de River campeón? ¿Qué decir de Pampita si se hizo o no la cirugía? ¿Qué decir de estos amigos que cambiaron sus roles? Por ejemplo, un muchacho fue como testigo a una boda, a la boda de su amigo y terminó casado con la novia. Sí, le hicieron una icardeada, digamos, ¿no? Sí, así como lo escuchan, todo legal, ¿eh? La novia del protagonista compartió la historia en Twitter, provocó un enorme revuelo. En síntesis, ¿saben lo que sucedió cuando el gobierno le dio de alta la partida de casamiento? Al que era testigo lo puso como marido y al marido lo puso como testigo, o sea que terminaron casados parejas diferentes. Un trámite, un error administrativo y un bardo que se les viene hacia adelante. Esta es la realidad país, pero yo me pregunto, entre los temas que no podemos dejar de hablar y analizar, está la gestión de Alberto Fernández que se tiñe de un rojo comunista que preocupa.
Esta decisión del gobierno de prohibir, por ejemplo, la financiación en cuotas tanto al pasaje al extranjero como de hospedajes y todo tipo de servicios. Si es un problema de Matías Culpas, sí, probablemente sea Matías Culpas y no Matías Culfas, porque tendrá que rendirle tributo a Roberto Feletti, el alfil de Cristina Fernández de Kirchner, para ver si realmente lo que se está haciendo es lo correcto. Pero lo correcto no es lo que necesitamos. Me refiero al ministro Matías Culfas, a quien Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, le caminó la cartera. Tenemos un país en el cual el propio ministro de Economía, y Dios es tan grande, y tal vez no acuerde Dios con Francisco, pero el Papa del fin del mundo, para levantarle el crédito de confianza a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, sobreseída por la justicia, el Papa, a través de lo que significa un espaldarazo, nombró al ministro de Economía, al nuestro, al que nos lleva a una inflación de más del 3% mensual acumulada, quedó atrás del 29% que prometía en el presupuesto. No sabemos qué es lo que va a pasar hacia adelante, pero bueno, lo cierto es que el propio Papa Francisco lo reconoció. Lo nombró, apareció en el boletín de prensa de la sala de prensa de la Santa Sede. Esta designación papal junto a una breve biografía del ministro de Economía. El rol más escandaloso para mí esta semana lo jugó la justicia, hoy bajo la lupa de la ciudadanía. El sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Yo no me siento calificado. Si la justicia, con cientos de expedientes, pruebas, lo ha resuelto de esta manera, no me siento yo capacitado para poner una oposición a lo que resuelva la justicia. Pero digo, ¿es justa la justicia? ¿Es un traje a medida confeccionado de apuro para cumplir los deseos de Cristina? La mayoría del tribunal oral hizo caso omiso, cerró el caso sin juicio por una vía excepcional. Tema que nos queda encalzado, ¿no? Pero realmente hoy quiero trazar una línea que nos separe de esta locura que parece tenernos entrampado a todos. Y hoy, tal vez en un tiempo que se viene, quiero imaginar, no como Maduro, no voy a anticipar la Navidad, pero digo este tiempo de acción de gracias. Si hay muchas cosas para dar gracias. Hay muchas cosas para decir, qué bueno. Y hoy yo quiero invitarlos a que me acompañen en lo que denomino una campaña navideña. Miren, no van a necesitar regalos, ofrendas, tampoco sacrificios. Tan solo van a tener que mirar alrededor de ustedes, pensar en sencillo, correrse un poquito de la locura del día a día, de todas estas noticias que estábamos charlando recién, y que nos demos ánimo, fuerza entre nosotros. Tenemos que aplicar una estrategia defensiva a los argentinos que nos defienda de esta locura que tratan de asfixiar entre todos. Yo le digo, hagan el ejercicio de apagar la radio y la televisión una semana y al próximo domingo hablamos. La locura en la cual nos tienen entrampado, porque tenés que seguir laburando, tenés que seguir atendiendo a tu familia, a tus enfermos, a tus conocidos, tenés que seguir produciendo, no te podés correr. El campo ya tomó una medida en torno a este tema. Se corrió, lo están marcando los indicadores. A pesar de que subieron los impuestos, a pesar de que aumentaron los tributos, a pesar de que aumentaron los costos, el campo está redoblando su posición. Porque de la única manera que se va a salvar es si se ocupa de él, de hacer lo mismo por él. Entonces, sin caer en la simplificación, en esto de que vamos a estar mejor, que somos un país rico, que ya salimos de otras iguales o peores, yo digo, en estos tiempos, entre verdades a medias, noticias falsas y una sociedad que busca justicia, en este punto yo quiero poner valor. Quiero poner valor en quién soy, hacerme cargo yo de lo mío, de quién soy, qué digo, qué hago, qué nivel de coherencia tiene mi propia vida. ¿Quiénes piensan los demás que yo soy? ¿Cómo me impacta la actitud de alguien a mí y cómo impacto yo en los demás? Porque quién soy hace la diferencia. Quién soy hace la diferencia. Puedo correrme de tu lado y que vos te imagines que quién sos hace la diferencia a tu alrededor. Esta campaña que arranca hoy desde este lugar, desde los micrófonos de Mitre Córdoba, mi nombre, Gustavo Mathieu. Yo propongo que en la República Argentina, en el tiempo por venir, lo que nos queda del mes de diciembre,
hagamos foco en ver quién soy y qué diferencia marco yo a mi alrededor. Esto viene de un caso, no es un invento mío, lo tomé de un caso que me pareció paradigmático. Una historia que se las voy a compartir, lógico. Miren, una maestra en Nueva York decidió honrar a cada uno de los estudiantes que estaban a punto de graduarse del colegio. Imagínense, chicos de 17 años, cerrando su carrera, y entonces ella quería hacer foco diciéndoles de la diferencia que cada uno de ellos había hecho. Entonces la profesora no tuvo mejor idea que llamar a cada uno de los estudiantes al frente de la clase, uno por uno. Primero les dijo a cada uno cómo ellos habían hecho diferente o habían marcado la diferencia en la vida de ella y en la clase. En la vida de ella y en lo que ellos hacían, compartiendo con ella, que era la clase. Luego los presentó a cada uno y le entregó una cinta azul. Una cinta azul impresa en letras doradas, la cual decía: "Quien soy hace la diferencia". Yo me imagino cada uno de nosotros con esto, y que te vean enfrente y decir: "Che, ¿qué te pasa? ¿Esto quién soy hace la diferencia?". Miren, después de todo, esta maestra decidió hacer este proyecto en la clase para ver qué clase de impacto tendría el reconocimiento en la comunidad. Ella le dio a cada uno de los estudiantes 3 cintas azules más. Le puso uno y le dio 3 cintas azules. Los instruyó para que fueran y extendieran esta ceremonia de reconocimiento en su entorno. Luego ellos debían seguir los resultados, ver quién honró a quién y dar el reporte a clase en una semana. Esta experiencia se hizo. Y entre las experiencias de campo, vamos a ver cómo una de estas cintas, de este reconocimiento, impactó en la vida de un joven y cómo esto se irradia hacia los demás. Uno de los muchachos en la clase resuelve distinguir a un joven ejecutivo de una industria cercana y lo honró por ayudarlo en la planeación de la tesis final. Una especie de tesina, de resumen de su carrera, y le explicó la diferencia que hizo en él y en sus estudios el que esta persona haya dispuesto de su tiempo y lo haya acompañado. Entonces le entregó una cinta azul y se la puso. Y luego le entregó dos cintas extras más a esta misma persona, a este mismo ejecutivo. Entonces le explica, le dice: "Mire, si me la aceptás, nosotros estamos haciendo un proyecto de clase en reconocimiento y nos gustaría que encuentres a alguien a quien honrar y le des una cinta azul". Más tarde, ese día, el joven ejecutivo fue a ver a su padre, quien tenía una reputación de ser una persona muy amargada, ¿no? Fue a ver al jefe, una persona que tenía una reputación de ser muy amargada, de muy mal humor, pero era un genio. Entonces, este joven ejecutivo que formaba parte del equipo le dice a su jefe que lo admiraba profundamente por ser un genio creativo. La sorpresa del jefe fue muy grande, al punto que no pronunció palabra alguna. Sin perder un segundo, el joven ejecutivo le preguntó si aceptaría el regalo de la cinta azul que pondría y si le daría permiso para colocársela. El jefe le dijo: "Bueno, claro, está perfecto". El joven tomó una de las cintas, la puso en la chaqueta del jefe, a la altura del corazón, y le agregó: "Mire, yo tengo otra cinta que podría dársela. ¿Usted podría recibirla y pasarla honrando a alguien más?". Entonces le comenta que esta iniciativa había surgido en el colegio, entre jóvenes que estaban por graduarse y por cerrar el ciclo de formación. Es más, el muchacho le explica a él: "Es un estudiante con quien yo he colaborado y bueno, en reconocimiento me trajo estas cintas y yo reconozco su valor y le quiero entregar a usted para que usted distinga a alguien más alrededor suyo. La idea es hacer culto al reconocimiento de los pequeños detalles, esos que agregan valor en nosotros
y en quienes nos rodean. Sabe que la experiencia se cierra con un trabajo final que ellos van a hacer y van a tener que presentar en el curso, así que también tenemos que compartirle luego qué es lo que nos ha resultado. Miren, la experiencia fue contundente. Este viejo sabio malhumorado, este carcamán que no tenía otra forma más de encarar el día a día que con un ceño fruncido, tal vez como cientos y muchos de quienes nos están escuchando. Pero es más, esa misma noche cuando este sabio empresario llegó a su casa, llamó a su hijo de 14 años, lo sentó con él y le dijo: hoy me pasó algo increíble. Estaba en mi oficina, uno de mis empleados vino y me dijo que él me admiraba y me hizo una distinción. Me puso esta cinta azul porque él reconoce que yo soy un genio creativo. Imagínate, él piensa que yo soy un genio creativo, hijo. Mirá la solapa de mi traje. Y allí tenía la distinción que decía: quién soy hace la diferencia. Entonces luego pone la mano en el bolsillo y saca del saco la última cinta azul que le había entregado este joven. Y le dice al hijo: hijo, ¿sabes qué? Este empleado me dio esta cinta extra y me pidió que encontrara a alguien a quien honrar. Manejando a casa de regreso, ahora en la noche, me puse a pensar a quién podría distinguir y honrar con esta cinta y pensé en vos. Hijo, quiero reconocer quién sos, por las actitudes que tenés hacia mí, y si me permitís quiero honrarte a vos también. Mis días realmente, como ves, son muy agitados cuando vengo a casa. No te pongo mucha atención, en más de una oportunidad te grito, me molesta cuando no tenés buenas notas, te hago reclamo por el desorden de tu habitación, por lo que sabés que no me gusta. Pero yo esta noche quería llegar a casa, sentarme con vos y hacerte saber que vos hacés la diferencia en mi vida. Vos junto con tu madre son las personas más importantes en mi vida. Y le da un abrazo. Tú eres un gran muchacho y te amo. El joven, tembloroso entre los brazos de ese padre, que nunca tuvo un gesto similar, el joven se estremeció y comenzó a suspirar, a sollozar. No pudo parar de llorar. Todo su cuerpo temblaba. Parado frente a él, con sus ojos llenos de lágrimas, lo separa al padre de ese abrazo, lo toma de los brazos y le dice: papá, quiero que sepas que hace un rato me senté en mi habitación y escribí una carta dirigida a vos y a mamá, explicándoles por qué me había quitado mi vida. Y les pedía que me perdonaran. Papá, yo esta noche pensaba suicidarme una vez que ustedes estuvieran dormidos. Yo nunca pensé que a ustedes les importara del todo. La carta está arriba, en mi escritorio, a la par de mi cama. ¿Y sabés qué, papá? Con este reconocimiento hiciste la diferencia. Con este reconocimiento no voy a necesitar esa carta, pero podés leerla. El padre lo separó al lujo, subió al segundo piso corriendo, entró a la habitación y encontró una carta sincera, llena de angustia y dolor. Y aquí la moraleja, ¿no? Un simple reconocimiento salvó la vida de un joven, de su hijo, pero también un desastre familiar del que no se vuelve más. Al día siguiente, el jefe regresó al trabajo como un hombre cambiado. Cambió la expresión del rostro, el trato con los empleados, resolvió abandonar ese personaje amargado, se aseguró de saber y hacer saber a todos los empleados que cada uno de ellos hacía la diferencia. Cerró la historia, lógico, pero se supo además que el joven ejecutivo, este joven ejecutivo que le dio lugar y aceptó la primera distinción y luego la derramó al jefe y el jefe a su hijo, este joven ejecutivo que tuvo este tiempo extra para dedicárselo a este joven estudiante que quería su ayuda, su apoyo, y cuántos cientos de jóvenes hoy están golpeando a nuestra puerta pidiéndonos una mano, pidiéndonos una ayuda para ver cómo arrancan su vida, para que su vida tenga un sentido y tenga un rumbo. Este joven ejecutivo, según cuenta la historia, ayudó también a muchos otros jóvenes en la planeación de su carrera. Es más, uno de los jóvenes a los que ayudó
es el hijo del jefe, al cual el propio joven primero le salvó la vida con ese gesto. Pero fue una iniciativa que surgió en un aula, en lo que hacemos escuela, en lo que enseñamos. Nosotros predicamos con el ejemplo y necesitamos reconocer en el otro quién es. Porque quién eres hace la diferencia. Y hoy quiero que cada uno de ustedes, a quien querría agradecerles en persona, poniéndoles el nombre al reconocimiento, quiero que sepan que son muy importantes para mí. Ustedes hacen la diferencia en mí. El operador, la productora, los oyentes, el equipo técnico, el director de la radio, cada uno de ellos impactan en mí. Es más, quienes nos escuchan y quienes me escuchan en silencio, quienes me llaman, quienes nos esperan cada domingo en este ritual encuentro de corazones inquietos, madrugadores, que con la excusa de hablar de campo y nos damos ánimo entre todos para seguir empujando el carro. No es casual que hoy estés escuchando esto. Y sin dudas, alguien cerca tuyo está necesitando que lo reconozcas y valores. Yo podría decirle, hagamos una pausa imaginaria, hagan de cuenta que en este momento les estoy colocando una cinta azul a cada uno y a cada una de ustedes. En esta cinta que les coloco, quiero que sepan que hacen la diferencia en mi vida y les entrego, además, 2 cintas más para que la coloquen a alguien y que ese alguien coloque a otro y que esta cadena arranque, crezca. Esta distinción que hoy, si ustedes me acompañan y me ayudan, podamos hacer una campaña diferente de esta acción de gracias que comienza en el mundo, en torno a la esperanza que representa la llegada del niño Jesús. Para quienes creemos en Dios y para quienes no también. Porque el sol sale para todos, para los buenos, para los malos, para los que creen y para los que no. Y hay que reconocer que el propio Jesús obró milagros fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y tal vez esta distinción que hoy instituimos en el programa, esta cinta con letras impresas en dorado que llevan el mensaje, quien soy hace la diferencia para que el mundo se entere que puede cambiar, en este momento te la estoy pasando a vos. Así comenzamos a cambiar el mundo.